4. Para el 9 no hay, ¿no? O también de esta forma, ¿no? Ingresa el 1, 1 al cuadrado, 1. Ingresa el 2, 2 al cuadrado, 4. Estas son las 10 que estarían acá. Estas son las X que están acá. Ahora seguiremos practicando, ¿no? Determinar la regla de correspondencia de esto. No quiero borrar, ¿no? Porque se va a congelar y no vamos a poder avanzar, ¿no? La pantalla. En lo que está de rojo ustedes tendrían que descubrir, ¿no? ¿Cómo descubrir, no? Por ejemplo, el 1 ingresa y sale como 2. El 2 ingresa, sale como 4. El 3 ingresa, sale como... Ah, estos números de acá, ¿no? Son el doble de estos, ¿no es cierto? Repito, estos números de acá son el doble de estos, ¿no? Ah, entonces sería 2x. A estas x hay que multiplicar por 2 y tenemos esto. Entonces, ya escribimos. Segundo, y es igual a f de x igual a 2x. Esta es la regla de correspondencia, ¿no? En lugar de la x, 1, ¿no es cierto? En lugar de esta x, 1, 2 por 1, 2. En lugar de esta x, 2. En lugar de esta x, 2. 2 por 2, 4. En lugar de esta x, 3. En lugar de esta x, 3. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, la x vale 1 y la y vale 2, ¿no? Aquí la x vale 2 y la y vale 4. Entonces, se forman estas parejas también, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos también al plano? Primero tenemos esto, segundo, esta manera de escribir, tercero, hacemos en base a estos resultados este diagrama de Venn que se llama, y finalmente podemos ir al plano cartesiano, ¿no? Entonces tenemos, en el plano cartesiano tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Que serían estos. Y en el eje de las Y, perdón, en el eje de las X tenemos esos números. Y en el eje de las Y es 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces, 1 con 2, es este punto. 2 con 4, es este punto. 3 con 6 y 4 con 8. Estos valores los hemos llevado al plano cartesiano, ¿no? Y así podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, acá ingresa el 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Ingresa el 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que determinar esto, ¿no? Viendo estos elementos y estos elementos, ¿cuál es la regla de correspondencia? Entonces, primero hay que duplicar y sumarle 1, ¿no? Por ejemplo, duplicamos el 2 y le sumamos 1, nos da 5. Duplicamos el 3, quiere decir que en lugar de la x, 3, 2 por 3, 6 más 1, 7, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos las reglas de correspondencia. Y esto lo podemos expresar de esta manera, ir consiguiendo, llevarlo a esta manera y al plano cartesiano. Ahora miren, si por acá hay de salida puros ceros, a la máquina quiere decir que multiplica cualquier número que ingrese acá, podemos decir, lo multiplica por 0. Entonces, por ejemplo, ingresa el 1, 1 por 0, 0. Ingresa el 2, 2 por 0. Siempre 0. Por tanto, esta es la regla de correspondencia. Ahora acá miren, si tenemos esta estructura dividido entre 0, ingresa el 1, no sale nada. El 2 tampoco. El 3 tampoco. ¿Por qué? Porque no existe la división por 0. Aquí aclaramos, ¿no? No existe la división por 0, ¿no? Por tanto, acá no va a haber elementos que salgan de la máquina. ¿Qué se dice entonces? Que el conjunto solución es el vacío, que no hay ningún número que salga acá, ¿no? Entonces, el vacío. Ahora tenemos la construcción de una función fácil, ¿no? Veamos. Si se tiene la teoría, una manzana tiene el precio de 2 bolivianos. Esta es una teoría, pero sabemos que no solamente podemos comprar una manzana, sino una o más, ¿no es cierto? Entonces, primero se construye una matriz. Aquí nos informan 2, es precio por unidad, ¿no?
Y de una manzana acá está la cantidad. De tal manera que es fácil, ¿no? 2 por 1, 2. El costo total es 2. El precio es 2 si compramos 2 manzanas y es 4. El precio siempre es 2 si compramos 3 y es 6. Si compramos 100, nos dará 200, ¿no? Entonces nos fijamos acá, ¿no? Lo siguiente, ¿no? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 100 por 2, 200. Ah, este número de acá se va repitiendo para todas las filas. Entonces la identificamos como constante. Sería acá, ¿no? Como constante. En cambio, estos números van variando, ¿no? Tenemos el 1, 2, 3, 100. Y estos números también van variando, el costo total, 2, 4, 6, 8. Ahora, a estos números de acá se los identifica como variable independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del número de K, de la cantidad de manzanas que compremos para tener el costo total, ¿no es cierto? Y estos números de acá son la variable dependiente, o sea, dependen en su valor de la cantidad, ¿no es cierto? 2 por 3, 6, repito. Entonces, este número viene de multiplicar 2 por 2. Por tanto, es una cantidad independiente de esta, ¿no? Estos valores dependen de la cantidad de manzanas a comprar. Entonces, la función de correspondencia sería, ¿no? F de X es igual a K por X. Pero en este momento K vale 2. Acá está. K vale 2 porque es constante. A estos números de acá los identificamos con X. A estos números de acá los identificamos con Y. Y llegamos a esta conclusión, que Y igual a F de X es a 2X, ¿no? Ahora queremos ver el precio de 4 manzanas, es 8, ¿no es cierto? Tan hasta de kinder, bueno, de primero podemos decir, ¿no? Pero también nos sirve para calcular el precio de media naranja. Entonces, en lugar de X, de media manzana, diré, un medio. 2 se simplifica con 2 y el resultado es un boliviano, es lógico, ¿no? Si la manzana entera cuesta 2 bolivianos, media manzana cuesta un boliviano. Y igual, ¿no? En lugar de la cuarta parte de la manzana, un cuarto, ¿no? Sustituimos en lugar de la X, nos da un medio, o sea, 0,5. O sea, la cuarta manzana vale 50 centavos. Y así podemos ir calculando, ¿no? Entonces hemos construido una función en base a una teoría tan pequeñita, ¿no? Como esta de acá, ¿no? Que una manzana tiene el precio de 2 bolivianos. Una manzana tiene el precio de 2 bolivianos, ¿no? En base a esta teoría hemos construido todo esto, haciendo variar la cantidad de manzanas y en base a la cantidad de manzanas tenemos el costo total, que es la variable dependiente. Bien, ahora idea de máquina, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto, no? Por ejemplo, la licuadora, ¿no? Tiene la función de hacer el licuado, como su nombre lo indica, pero para ello recibe energía eléctrica y esa energía eléctrica lo transforma en energía mecánica, ¿no? Es cuando gira, ¿no? Esta hélice. Y eso hace que después tengamos, ¿no? Un licuado. Entonces, una licuadora transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Aquí tenemos, ¿no? También la plancha es una máquina, ¿no? ¿Qué hace? Toma energía eléctrica y lo transforma en energía calórica para planchar un calcetín así descuajiringado y tenemos todo esto, ¿no? Ahora, la máquina cerebro, la máquina más maravillosa del universo. Es la máquina más maravillosa del universo, más que estas máquinas que son, desde luego, fabulosas, ¿no? Ahora tenemos clasificación de las funciones. Las funciones se pueden clasificar en 1, función inyectiva, 2, función sobreyectiva y 3, función biyectiva. Análisis. Para determinar si una relación es función, el conjunto de partidas debe cumplir 2 condiciones, existencia y unicidad, todos y una sola vez.
Para determinar si una función es inyectiva, sobreactiva o biactiva, se analizará el conjunto de llegada, ¿no? Ya no el de partida, este de acá. Vayamos con la función inyectiva. Les digo, ¿a qué llamamos inyectiva? Si atienden a lo que yo voy a explicar, es muy fácil, ¿no? Entonces le damos importancia al conjunto de llegada. Y observamos ahí que los elementos se relacionan una vez, aunque no el 9. Cuando se da esta situación donde los elementos del conjunto de llegada se relacionan una sola vez, se dice que la función es inyectiva. El contraejemplo, por ejemplo, acá estamos en una función, pero aquí el elemento 4 se está relacionando más de una vez. Por tanto, esta no será una función inyectiva, ¿no? Porque aquí el 4 se está relacionando más de una vez. Y la regla dice una sola vez y será inyectiva. La definición simbólica de función inyectiva es f de a en b es inyectiva, sí y solo sí se ve esto, para todo x1, para todo x2 que pertenecen a A, dos puntos, x1 es diferente de x2, y eso implica que f de x1 es diferente de f de x2. Ahora aquí podemos utilizar la contrarrecíproca, ¿no? Si esto es P implica Q. La contrarrecíproca sería negar esto, ¿no? Sería igual, y negar esto sería igual. Por tanto, surge otra forma de definir. F de A en B es inyectiva, sí, solo sí, para todo x1, para todo x2, que pertenece a F de x1 es igual a F de x2. Hemos negado esto, ¿no? Y esto también negamos tal que x1 es igual a x2. Ejemplo, verificar si este esquema, esta estructura, es inyectiva. Es fácil decirlo, ¿no? Miren, estos elementos de acá se están relacionando cada uno una sola vez. Ya es inyectiva, ¿no? Pero hagamos mediante la definición, ¿no? De la definición se considera esta parte nomás, ¿no? Que lo traigo acá. Ahora hacemos lo siguiente. Entonces, a este 1 lo llamamos x1 y a este 2, x2, ¿no? Si el 1 es x1, este 1 de acá es f de x1. Si este 2 es x2, el 4 es f de x2, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos se están relacionando una vez, por tanto, esta función es inyectiva. Se verifica aplicando la definición, ¿no? Entonces, en lugar de x1, 1, y en lugar de x2, 2. Implica en lugar de f de x1, 1, y en lugar de f de x2, 4. Entonces, sería acá 1 diferente de 2. Esto es verdad porque es diferente. Ahora acá, 1 diferente de 4 también es verdad. Verdad implica, ¿no? Verdad implica verdad, da verdad. Por tanto, es una función inyectiva. Esa es inyectiva. Ahora veamos esta de acá, ¿no? Verificamos si esta es inyectiva. De hecho, ya vemos que no es inyectiva porque hay un elemento de acá que se está relacionando más de una vez, ¿no? Ya no sería inyectiva. Sin embargo, hacemos el mismo proceso, pero ya no lo podemos seguir llamando función f. Esta ya es otra función que lo llamamos g, ¿no? Ahora, en nuestra definición era con f, ¿no? Ahora tendría que ser con g. Si se verifica aplicando la definición, en lugar de este x1, 1, en lugar de este x2, 2, implica en lugar de g de x1, 4, acá está, g de x1 es 4, y g de x2 también es 4. 4 diferente de 4 es falso. Ahora, en el condicional únicamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo falso. ¿Verdad implica falso? Acá nos da falso. Entonces, por tanto, G no es inyectiva, ¿no? Porque vemos que hay un elemento que está relacionado. Bien. Un momentito, por favor.
Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Por favor, ustedes interrumpan nomás si no me dejo entender. Y dicen, explique de nuevo esta parte, ¿no? Entonces, espero esa interrupción, que lo hago con gusto, ¿no? Ahora entramos a función sobreyectiva. Ahora atiendan, ¿no? Por favor. Primero voy a dar el ejemplo cuando es diré sobreyectiva y cuando no es sobreyectiva. Es sobreyectiva cuando todos estos elementos se relacionan con elementos del conjunto de partido. No importa, perdón, no importa que uno de ellos se relacione más de una vez. Lo importante es que todos se relacionen y si todos estos se relacionan, aunque sea más de una vez, se dice que es sobreyectiva. Todos deben de dar. Observamos esto de acá, ¿no? Observamos esto de acá. Ah, no se están relacionando todos. El único que se está relacionando es el 4. Por tanto, esta no es una función inyectiva, ¿no? Repito, ¿cuándo es inyectiva? Cuando todos estos elementos se relacionan por lo menos una vez. Es inyectiva este de acá, aunque el 4 se relacione 2 veces. ¿Cuándo no es inyectiva? Cuando algún elemento del conjunto de llegada no se relaciona, por tanto, esta no es una función inyectiva. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, licenciado. Ya. Bien. Pero ahora hay que definirlo, ¿no? Definición en símbolos de función sobreyectiva. F de A en B, acá está, de A en B, F de A en B, es sobreyectiva, sí y solo sí, para todas las Y's existen X, como en este caso, para todas estas Y's existen X, tal que Y es igual a F de X. Bien, ahora verificar si este esquema es sobreyectiva aplicando la definición. ¿Qué parte de la definición tomamos en cuenta? Esta de acá, ¿no? Entonces, viendo esto, miren, tienen que atender acá porque la notación es bien importante, ¿no? Entonces digo, veo esto. De afuera, todos estos elementos son Y's. O sea que Y es igual al conjunto del 1 y el 4. Ahí dentro identificamos con f de x a los elementos que se están relacionando, pero entrando ya dentro. Se relaciona el 1 y se relaciona el 4, es f de x. Por ejemplo, acá, ¿no? Todo lo que está dentro del conjunto B son las Y's, ¿no? O sea, sería el 1 y el 4. Pero G de X es solamente aquella que se relaciona. Si esto es G, por ejemplo, aquí es F y se dice F, ¿no? Bien. Ahora vayamos, ¿no? Hay que demostrar ello, ¿no? Entonces, miren, escribimos. Y es 1 y 4, está acá. Y F de X también es 1, 4. Escribimos. Y recordamos álgebra. Nos llama la atención eso, ¿no? 1, 4 es igual a 1, 4. Estos dos conjuntos son iguales. Y en álgebra, si los segundos miembros son iguales, los primeros también son iguales.
entonces y es igual a f de x, ¿no? Si este miembro es igual a este miembro, entonces esta y es igual a f de x. Ah, miren, hemos llegado a la definición. Y si llegamos a ello aún igual, entonces diría que f es sobreyectiva. Y no va a ocurrir lo mismo, ¿no? Ahora nos pide, ¿no? Verificar si este esquema es sobreyectiva, aplicando la definición. De hecho, ya vemos, ¿no? Que no es sobreyectiva porque el 1 no se está relacionando. Pero observemos, ¿no? Y es todo lo que está dentro, todo. A es el 1, 4. Ya que, como es G de X, ¿cuál es? Solamente el 4, el elemento que se está relacionando. Ahora vemos estos dos conjuntos son diferentes. Si los segundos miembros son diferentes, los primeros miembros también son diferentes, ¿no? Ah, para demostrar debemos llegar a igual, estamos llegando a diferente, ¿no? Diferente. O sea, no está cumpliendo el igual. Si no se cumple el igual, como en este caso es diferente, ¿no? A ver un momentito. Sí, acá hemos llegado a diferente. Contradice, ¿no? A lo de la definición, a lo que estaba en la definición. Por tanto, G no es sobreyectiva. Ahora podemos analizar que algunas funciones al mismo tiempo pueden ser inyectivas y sobreyectivas en símbolos. F de A en B es biyectiva, bi quiere decir dos, ¿no es cierto? Sí y solo sí, F es inyectiva y F es sobreyectiva, ¿no? Entonces, F es inyectiva y F es sobreyectiva. Bien, este es el ejemplo. Veamos, inyectiva quiere decir que estos elementos deben relacionarse una sola vez. Ah, se están relacionando una sola vez. Todos deben relacionarse, todos están relacionados. O sea que al mismo tiempo es inyectiva y al mismo tiempo es sobreyectiva. Por tanto, es biyectiva. Ahora, en base a ese concepto, podemos ver la definición de función inversa. F a la menos 1 es función inversa de F, si F es biyectiva. Ejemplo, esta es la biyectiva, ¿no? Y más antes vimos que la regla de correspondencia es y igual f de x, x al cuadrado, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Sería, la función formaría 1 con 1, que está para ordenar, 2 con 4, 2 con 4, 3 con 9, 3 con 9, ¿no? Ahora, eso es la función, la correspondencia. Ahora, el dominio de la función sería el 1, 2, 3. Y el recorrido de la función sería 1, 4, 9. Ahora, la función inversa quiere decir, primero, ¿no? Que el conjunto de partida ahora es de llegada. Y el de llegada ahora es de partida, ¿no? Entonces, diremos 1 con 1, ¿no? Esto es inversa, ¿no? F a la menos 1, esta función es la inversa de esta. Entonces, miren, aquí estos elementos, si se dan cuenta, son estas x de acá elevado al cuadrado. Si elevo 1 al cuadrado, me da 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9, ¿no es cierto? Ahora, estos de acá, por ejemplo, el 1 tendría que ser la raíz cuadrada de 1. El 2 tendría que ser la raíz cuadrada de 4. El 3, la raíz cuadrada de 9. Entonces, mientras acá es x al cuadrado, aquí es la raíz, ¿no? De x, de la función inversa. Aquí el dominio es 1, 4, 9 y el recorrido es 2, 2, 1, 2, 3. El dominio de la función de f1, el dominio de f es igual al recorrido de f1. Como pueden observar ustedes, el recorrido de es igual a al dominio de f menos 1, ¿no? O sea, acá está. Este dominio ahora es aquí el recorrido. Y este recorrido ahora es el dominio, ¿no? Estamos analizando
ello, ¿no? Bien. Ahora, la regla de correspondencia es esto. La regla práctica para determinar la regla de correspondencia para la función inversa es, ¿no? Si se dan cuenta acá, hemos cambiado las X, ahora son Y's acá, ¿no? Estas X ya son Y's acá. Y estas Y son X. Eso es lo único que hay que sustituir para poder, ¿no? Determinar la función inversa. En lugar de esta Y, bueno, Y X al cuadrado. ¿Cuál es la inversa de esta función? Cambiaremos la Y por la X. La X por la Y. Entonces, X sería, ¿no? Y al cuadrado. Luego hay que despejar Y. Despejando Y nos da raíz de X. O sea, Y igual a F menos 1 de X, raíz de X. Ah, esa es la nueva regla. Es la regla de correspondencia de la función inversa, ¿no? De la inversa. Bueno, entonces acá estamos resumiendo, ¿no? Mientras aquí es X al cuadrado, aquí es raíz de X de la función inversa. Bien, ahora algunas aplicaciones de la clasificación de funciones. Ya que hemos clasificado teóricamente, ¿no? ¿Dónde están cómo se puede aplicar? ¿En qué utilizo? ¿Tiene interés para mí o no? Eso es lo que tratamos de contestar con lo siguiente, ¿no? Primero, en Cochabamba existía una sola empresa, E-Sub-Zero, que producía y exportaba flores en la década de 1970. Entonces, aquí miren, había un solo productor de flores y él mismo ha creado una empresa exportadora, ¿no? Lo que producía aquí exportaba, podemos decir, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que podemos, ¿no? Indicar, ¿no? De los productores, ¿no? En aquel entonces, por historia, les digo que este productor es un emprendedor, es un innovador, ¿no? ¿Qué tipo de función es esta? ¿Cómo la calificas? Ahora, razonamiento, ¿no? Lo primero que podemos decir, ¿es inyectiva? Sí, es inyectiva, una sola vez. ¿Es sobreactiva? Sí, porque todos están relacionados. Conclusión, es biactiva, ¿no? Conclusión es biactiva. Segundo, después de un tiempo emergieron otras empresas, seguimos con esta historia, ¿no? Productoras de flores, y las vendían a la primera empresa, o sea, E-Sub-Zero, y esta las exportaba, ¿no? Pues miren acá, al ver que este señor estaba produciendo flores, sus vecinos, ¿no? Dicen, yo también puedo producir flores. Entonces, nacen otras empresas productoras de flores. Pero el primer empresario sigue acaparando o monopolizando, ¿no es cierto? Porque él es el único que exporta, ¿no? Es el único que exporta. Entonces la gente está obligada, ¿no es cierto?, a tener buenas relaciones porque es la única empresa exportadora, ¿no? Ahora veamos. No es inactiva, es sobreactiva, no es biactiva. Esto es algo que me preguntaron antes. Bien. Entonces, hemos visto la segunda parte, ¿no? Después de un tiempo emergieron otras empresas, ¿no? Bueno, tercero, pasado un tiempo, cada productor era su propio exportador. Ah, miren, la empresa productora de flores tiene la otra empresa también, ¿no? Exportador, ¿no es cierto? Ahora acá hay un productor, acá está el exportador, productor, exportador, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de ello? Que es biyectiva, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, cobra, ¿no es cierto?,
importancia esta parte de acá, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, existe monopolio, ¿no? Que un monopolio, porque una sola persona, una sola empresa les está comprando el producto para luego exportar. En cambio, aquí no. Produce y exporta. Produce y exporta, produce y exporta, ¿no? Entonces, ¿esta función es inyectiva? No. Sí. ¿Es sobreactiva? Sí. Entonces, premisas. Es biyectiva. La conclusión, ¿no? La conclusión es B. Es la que puede calificar de la no existencia de monopolio o se basa en monopolios. ¿Me dejé entender? Sí. Sí, licenciado. Ya. Sí. A ver, traten ustedes, al igual que acá, ¿no? Hacer el análisis, ¿no? Parte primera de la historia, parte segunda y parte tercera. Aquí ya no hay monopolio, todos tienen la posibilidad de exportar. A ver, hagan un ejemplo ustedes. Puede ser igual que acá, ¿no? O como ustedes quieran, ¿no? Solamente les doy una referencia.
Dice, disculpe, su micrófono está cerrado. Su micrófono está apagado, Inge. ¿Ahora pueden oírme? Sí, dice, Sí, Fuerte y Inge. claro, dice. Ya. Bien. A ver, ¿quién quiere ser evaluado con este pequeño ejercicio? Sí, dice. Ya. Usted quiere, a ver, vamos a ver. ¿Quién ha hecho algo de un ejemplo de este tipo? ¿Nadie? Yo, Inge. Ya, a ver. Ya. Ya. Sería, en primero, sería, en un mercado existían varios compradores, pero solo un vendedor. Las premisas Varios serían compradores un y un solo solo vendedor. vendedor. Ya. No es inyectiva, es sobreyectiva. En conclusión, no es biyectiva. Luego aparecen más vendedores, superando el número de compradores. Ya. Esto es inyectiva, no es sobreyectiva. En conclusión, no es biyectiva. Muy bien. Después llegan más personas, por lo que hay tantos vendedores como compradores. Es inyectiva, es sobreyectiva. En conclusión, es biyectiva. Muy bien. Tiene 5 puntos entonces, Limber. Me haces recuerdo porque yo le aumente. ¿Ya? Ya, gracias. Sí. Cuando esté dando las notas, me dice, da un ejemplo y tiene 5 puntos. Muy bien, a ver. Muy bien. Entonces, les he dejado un rato para ver esto, ¿no? Ahora tenemos algunas funciones básicas, ¿no? Las que vamos a estudiar. Le estoy haciendo una presentación más. Función lineal, la recta. ¿No? Función cuadrática, la parábola, una de ellas, ¿no? La función polinómica, la función racional y la función exponencial. Luego tenemos la función logarítmica y la función por partes. Bien, entonces vamos a quedar con ustedes acá y me hacen recuerdo la próxima clase. Vamos a ir avanzando, ¿no? Primero haremos la función lineal. Entonces aquí se quedó, ¿no? Por favor, usted que hizo el ejercicio me dice, ¿no? Que hemos quedado en algunas funciones básicas. La próxima clase. Muy bien. Entonces, aquí cerramos la clase, ¿ya? Inge, una consulta. ¿Cuándo vamos a Sí, saber las notas de primer parcial? cuando termine de calificar, Ah, ya, está bien, ingeniero. sí, apenas termine, yo les aviso, ¿ya? Ya, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya, muy bien. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego.